Una línea editorial con visitas muy especiales y la verdad que es un verdadero honor y orgullo tenerla acá a la señora Loana Berkins. Hola Loana, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Muy bien. Muy buenos días y también con el señor Marito Vargas, Marito, que ya es parte de la casa de Radio Nacional. ¿Cómo andás, Mario? Bien, buenos días para toda la audiencia, para todos. Bueno, le explicamos a la audiencia que ellos están acá, Loana ha venido, va a estar participando de varias actividades que se van a realizar durante estos días, hoy, mañana y el sábado también, principalmente porque hoy 17 de mayo es el Día Internacional contra, digamos, la discriminación contra la homosexualidad. Hoy es el Día Internacional contra la homo, lesbo, transfobia. Eso, explícame bien. Y, digamos, en 1990 la Organización Mundial de la Salud saca de las patologías la homosexualidad y por eso se conmemora, digamos, en esta fecha este día. Eso. Bueno, Loana, un gustazo tenerte y este día, además de que se han programado un montón de actividades que ya las vamos a comentar que son muy interesantes, es un momento particular, ¿no? Porque se van a hacer estas actividades en el marco de lo que significó la semana pasada la aprobación de la Ley de Identidad de Género que tuvimos el gusto de hablar con vos y nos gustaría que nos cuentes acá en vivo y en directo qué significa eso para la colectiva. Primero estamos viviendo un día histórico, todavía no puedo recuperar la voz, y que sea en mayo también es significativo, porque sabemos los sentidos que son este mes para todos las y los argentinos. Entonces es un día histórico, el 9 de mayo, sin duda que será un antes y un después, en principio para nosotras y nosotros y para toda la ciudadanía, ¿no? Que el Senado de la Nación, así abrumadoramente por una mayoría, haya aprobado la Ley de Identidad de Género, es dar un paso enorme en la calidad institucional, en la calidad de formas de hacer política y de generar una nueva visión sobre la ciudadanía y la democracia, digamos. ¿Qué significaba? Porque esto obviamente tiene que ver con ampliación de derechos y con nada, que les reconozcan la identidad, digamos, a todas las personas. ¿Qué significaba antes de que existiera este cambio, esta ley, no tener, por ejemplo, tu DNI con tu nombre? Claro, sí, la gente a veces no dimensiona cuál es el impacto que produce la discriminación, ¿no? Porque si es una cuestión meramente verbal, digamos, sabemos que en la raigambre del acervo popular están, ¿no? Como determinadas terminologías, usar la homosexualidad, el travestismo, la lesbiandad como forma peyorativa, de así, digamos, agregándole una minusvalía, ¿no? Como que no tenemos valor, como siempre despreciativa. Entonces, nuestras vidas cotidianas eran absolutamente controladas por los estados. Como los estados no se querían hacer cargo de nosotras, entonces lo hacían de manera punible. Nos controlaban a través de los edictos policiales y entonces hechos como cotidianos, como de ir a comprar el pan, como de acceder a cualquier beneficio o lo que quisiéramos, se veía totalmente restringido por no tener un documento de identidad. Claro. Ustedes están en contacto, me imagino, con otras organizaciones del resto del continente, incluso de otros países. ¿Cómo queda la Argentina en materia legal de avance a nivel mundial, internacional, en otros contextos? Sin ninguna jactancia, esta es la mejor y la primera ley del mundo, digamos, de avanzada, ¿no? Y digo esto porque cuando nosotras hicimos la investigación sobre la legislación comparada, una de las cosas donde están ancladas todas las otras leyes es que las o los beneficiarios tengan que asumir una condición de enfermedad o en términos clínicos que es patologizante para acceder al beneficio de la ley. En esta ley no.
Digo, vos, yo, cualquiera puede ir al registro civil, hacer la petición, se le dará un consentimiento informado de los alcances de la ley y que además tenga conocimiento y raciocinio propio, puede acogerse a la ley, ¿no? Entonces, y también es importante hacer entender e informar que esto es una ley de cambio de identidad, es una ley de cambio de nombre y no es una ley de cambio de sexo. Pero a su vez la misma ley contempla el acceso a la salud integral para quienes quieran producirse operaciones totales o parciales. Entonces, esto es lo interesante de la ley, que no es un requisito, pero a su vez el Estado lo garantiza. A mí me gustaría que nos dieras una interpretación política y cultural de esta situación. Nosotros tratamos de esbozarla en el momento en que difundíamos el resultado producido en el Senado, donde hubo unanimidad en la votación positiva. Creo que hubo una sola abstención, pero todos los que evidentemente no estaban a favor de esta legislación prefirieron ausentarse. ¿Cómo lo tomás a eso? ¿Qué mensaje significa eso? ¿Qué grado de naturalización o de no caer en lo políticamente incorrecto, lo cual implica un alto grado de transformación? ¿Y cómo eso se traslada a la sociedad? Sí, en primer lugar la ley hubiese tenido más votos, porque había senadores que la iban a votar, como Filmus, por ejemplo, pero estaban de viaje en otros países. O sea, claro, por lo menos 60 Filmus votos seguro hubiese la tenido. votaba, sí, claro. O sea, eso era seguro. Ahora, es interesante tu pregunta porque cómo se armó el panorama político. No, primero hay que decir que estamos en una coyuntura política increíble de avanzada. Cuando la presidenta en su discurso de asunción de su mandato dice que había que dar un salto en la calidad de las instituciones, se refería a este tipo de cuestiones. Después, aún aprobándose el matrimonio igualitario, el 54% la vuelve a votar a la presidenta. Entonces quiere decir que realmente el cambio no era solo de un sector político, sino que la sociedad había entendido que había que avanzar en estas temáticas. Y en cuanto al Senado, fíjate, se dio un panorama bastante interesante. Aún la que votó en contra, si vos ves sus argumentos, digo, no fueron terribles, no fueron argumentos así mesiánicos, fundamentalistas como en otro momento. Sí. Y quienes esperaban, como la senadora Negri de Alonso, que podría haber usado la tribuna para hacer diatribas contra nosotras y señalar el fin del mundo, el fin de la humanidad, todas estas de cuestiones, la familia, la destrucción, el pecado. Sodoma y Gomorra. Pero era un poroto, ¿no? Y después que decir que Cristina iba a sacar siliconas para toda, cambio de nombre para todo, porque hubiesen usado esa tribuna, como vos bien lo marcás, se ausentaron. También hay una lectura muy importante, ¿no? Que digo, aunque no lo iban a hacer porque tenían sus arengas, pero a su vez prefirieron no usar esa tribuna para, digo, resaltar fiebrecitas así muy afiebradas, digamos, que ya sabemos que está. Entonces eso también me parece interesante, ¿no? Que la señora que se abstuvo tuvo un discurso, digamos, moderado, y los extremos que se esperaba que hicieran arenga no lo hicieron, digo, porque entendieron que no iban a quedar bien parados, digamos. Y eso es muy importante. Luana, hacemos una pequeña tandita, que es como una cuestión que hay que hacer acá en la radio, y seguimos hablando con vos. Sabemos que estás muy ocupada, que tenés miles de cosas que hacer, pero ya volvemos. Más voces. Más comunicación pública. Más periodismo democrático. Proyecto Nacional 2012. Una radio que crece en un país que crece. Comienza espacio publicitario. Despertángonos, una buena manera de comenzar los domingos. En hermoso país que es mi tierra, la Argentina. La historia de la música ciudadana, sus intérpretes y poetas en el aire arrabalero de la radio pública. Lástima abandoneó mi corazón.
Despertángonos, con la conducción de Victoria Lupu y la colaboración de Orlando Pato Castro. Así como es, rebelde y angelical. Domingo a las 10 en Nacional, una radio con azúcar, pimienta y sal en un país rebelde y angelical. Azúcar, pimienta y sal. Escuchaste a Ignacio Experiencia. La ceguera de la coyuntura no les deja ver la perspectiva de una negociación internacional, que no es la negociación de un gobierno, es la negociación de un país. Lunes a viernes, tarde de 19 a 20 por la radio pública. Fin espacio publicitario. Seguí en Nacional. Seguí en Línea Editorial. Línea Editorial. Información, noticias y opinión. Radio Nacional completa la cadena de producción periodística. Esa es la premisa. 9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos aquí en Línea Editorial. Estamos con visitas en el estudio. 6 grados 8 décimas. Humedad 86%. Así es, estamos con Loana Berkins, activista, travesti y feminista. La verdad es encontrarse en los encuentros de mujeres con Loana es un verdadero placer. Qué luchas hemos tenido ahí, seguimos teniendo en esos lugares, ¿no, Loana? Y bueno, la verdad que es un placer, volvemos a decir, tenerte acá en Mendoza, tenerte acá en Radio Nacional Mendoza. Y estábamos hablando, bueno, hoy 17 de mayo es el Día Internacional, Marito, para que es el Día Internacional contra la homo-lesbo-transfobia. Exactamente. Y además, bueno, se da en un marco interesante una semana de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, y sobre eso estábamos tratando de profundizar con Loana y con Mario también. Yo les quería preguntar, esto que hablábamos antes de la tanda, esto de que la amplia mayoría con la cual se aprobó esta ley, tanto en diputados como en senadores, que fue una ley aparte hecha directamente por la colectiva, por ustedes, por el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Exactamente. Lo que les quería preguntar es este cambio social, que no sé si el hito comienza a partir de la aprobación del matrimonio igualitario. Tiene que haber un cambio social, digamos, también para que se den estas leyes, además de un gobierno que apoya esto. Digo, ¿cómo analizan ustedes la sociedad? ¿Cómo está la sociedad, digamos, aceptando la diversidad? No, yo creo que, bueno, el matrimonio sin ningún lugar a duda fue como un hito, digamos, porque se puso toda la carne al asador. Digamos, ahí ya quitémonos las caretas, quedó bien. Digo, la iglesia haciendo su mamarrachada de marcha, llevando a niños de los mejores colegios privados, con sus remeras naranjas, y montando un escenario así terrorífico, como que después, viste que en Buenos Aires hubo un huracán, y nosotros todos decíamos, ay, es porque se va a aprobar la ley de identidad de género, porque viste, así como nos ponen tan apocalípticos siempre. Eso desnudó a la sociedad en cuanto a su pensamiento, porque vos sabés que cuando yo fui a la marcha en apoyo al matrimonio igualitario, había mucha gente muy conocida, que yo además la conocía, que jamás no estaban de acuerdo ni ellos se casaron, digamos. Entonces yo decía, ¿y qué haces acá? Pero era claro que iban en contra de la iglesia. O sea, decir, bueno, a ver, ustedes, yo no me voy a casar, pero acá ya era un alto a la iglesia. Y a favor de que tiene ganas. Claro, y a favor de que tiene ganas. A la abusividad, digamos, y a la violencia terrorística, lingüística y concreta que había generado la iglesia. Entonces yo creo que estos temas fueron avanzando. Pero también el Estado yo creo que cuando el Estado empieza a actuar, ¿no? Cuando el Estado empieza a responder, empieza a proteger, a ampliar derechos, empieza a reconocer, no queda otra alternativa que la aceptación. Digo, la ley no va a cambiar mágicamente nada, porque las cuestiones discriminatorias se van a ir trasladando, se van a ir poniendo en otro lugar. Pero digo, el tema cuando el Estado, acá se ve claramente, empieza a ser artífice activo, ¿no?, en protección de estas situaciones, digo, la sociedad cambia. ¿Pero por qué? La gente puede pensar lo que quiera, todo Mendoza puede llamar a radio, hacer una manifestación en la puerta, pero no se puede convertir un pecado en un crimen. O sea, sostengan el pecado para quien crea que eso es un pecado, para quienes deseen ser administrados en su propia fe. Ahora, convertirlo en un crimen, claro, digo, es otra cuestión. Y no se puede negar un derecho por cuestiones pretendidamente morales.
Acá se estaba negando un derecho, y un derecho donde nos va la vida. Uh-huh. El proceso de restitución de derechos, buen día, Luana. Buen día. Me parece a mí que tiene una historia, ¿no? Y tiene que ver, y quizás haciendo un poco de pedagogía para otras minorías o otros grupos que aún sienten vulnerados sus derechos. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, contanos un poquito cómo empezaron a juntarse primero entre ustedes, después fueron ampliando el grupo, bueno, descubrieron cuál era la necesidad, porque fueron al hueso, me parece, ¿no? Ya a una ley de identidad que me parece que es la primera pieza de un dominó que empieza a caer. ¿Cómo fue ese proceso haciendo pedagogía para otros sectores, otros grupos que también tienen que entrar en este camino? Mira, yo creo que el primer paso es asumir la condición de víctima. No, nosotros primero tuvimos que darnos cuenta que éramos víctimas. Ahora, ¿víctima de qué? Víctima de un sistema, víctima del capitalismo, víctima del neoliberalismo, víctima de los fundamentalismos religiosos y económicos. Entonces, primero nos dimos cuenta de eso. Entonces, eso ya te pone otro panorama, porque si no te quedas ahí, bueno, que crees que sos la única que sufre. Digamos, las mujeres, mira la batalla que vienen dando, denunciando la situación de opresión y desigualdad que todavía viven, a pesar que tenemos 2 veces una mujer presidenta, mujeres en la corte y en el poder. Pero sabemos que todavía la iniquidad de las mujeres, la desigualdad, no es una cosa, digamos, que podemos decir que ya ha sido desterrada. Entonces, después de eso, ¿qué pasa cuando vos te convertís en víctima? Tenés 2 opciones: o te quedás en la eterna víctima compasiva, que todo el mundo, ay, pobrecita, mirá cómo sufre, o te convertís en una víctima activa. Nosotros nos convertimos en víctimas activas. Es decir, bueno, está bien, esto es lo que nos pasa. Ahora, ¿qué podemos hacer? Fuimos logrando la organización. Una vez que nosotros nos fuimos logrando, cuando nos organizamos, dijimos, está bien, pero ¿quiénes más son víctimas de todo esto? Y entonces fuimos viendo la interseccionalidad donde se nos cruzaban con otras luchas. Por ejemplo, nosotras somos férrea defensora y de la campaña por la despenalización del aborto. Claro. Ahora, en términos concretos yo no voy a abortar, pero sí queremos y luchamos para que el Estado y la sociedad le devuelva la autonomía sobre los cuerpos de las mujeres. Entender, así como el Estado se negaba a que yo mi cuerpo lo travestice, a que mi cuerpo sea mío, también lo hace sobre las mujeres. Entonces las mujeres tienen el derecho de decidir cuándo, por qué, con quién tener hijos. Entonces después fuimos ampliando, después nos fuimos a los organismos de derechos humanos, ¿me entendés? A cuestionar y a tensionar esta cuestión de la víctima. No solo defender, como se había hecho por la última dictadura militar, la siniestra cívico-militar, de reclamar derechos solo y defender derechos políticos. No, aquí había también derechos de ciudadanía, derechos económicos, y entonces fuimos armando estrategia, fuimos articulando con otros grupos, ¿me entiendes? Ganando espacio con el feminismo, con el movimiento de mujeres, con las madres de Plaza de Mayo, con Hijo nació cuando nosotros también estábamos saliendo a la luz política, y después convertirnos en actores, en sujetas políticas. Porque esto, viste, que generalmente le pasa a la sociedad, que dice, a mí no me importa, perdón, señor, señora, mariquita, maricona, torta, tortita, travesti, trabo. Hasta el pan que comemos lo decide la política. Entonces no podemos, por ahí no que haya una política partidaria, pero no podemos mantenernos al margen de la política. Después en sujetas políticas. La otra vez vino Bachelet, ¿no? Y la expresidenta chilena, para que no sepa, y ahora alta comisionada de las mujeres. Yo había sido invitada, pero yo fui invitada por el Fondo de Mujeres del Sur. Yo le dije, no, yo voy ahí como traba. Vos imagínate la Bachelet cómo se le cayó el flequillo cuando yo la interpelé como traba. ¿Me entendés? Le dije, señora, yo quiero decir, ¿qué pasa con las trabas? Entonces, ese tipo de articulaciones... ¿Qué dijo Bachelet? No, Bachelet, divina, por supuesto. Muy educada ella. Recompuso el flequillo. Recompuso el flequillo con mucho spray. Es una niña muy entonces me contestó, pero ya generé la tensión de tomar la voz como una sujeta política, decir que yo me sentí invisibilizada en su país, y por qué sí se debía ampliar en la categoría género, ¿me entendés? No mujer, sino la categoría género, y denunciar que había otros cuerpos que también encarnábamos el género. Entonces digo, esto a mí me parece sumamente sustancioso, ¿no? Y después también conocer sus derechos, porque vos no podés ejercer un derecho que desconoces.
Entonces, hasta leer el diario es una actividad militante. Escuchar la radio, participar, venir, informarse. No, porque después somos como pronto para reclamarle al Estado. Ahora siempre vemos al Estado como un señor gordo. Bueno, lamento decirle que es una señora y que se arregla muy bien, y no, entonces un señor gordo que tiene una bolsa de dinero y al cual le tenemos que pedir todo el tiempo. Sí, bueno, son herramientas, pero también tenemos que articular y usar esas herramientas. ¿Qué visión tenés vos acerca de lo que pasa en todo el país con respecto a las costumbres, a los usos y costumbres? ¿Hasta qué punto siguen siendo muy discriminadas y discriminados por la sociedad? Porque, por ejemplo, ocurre lo siguiente: uno presume que este tema se instala más rápidamente en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires vota por abrumadora mayoría a Macri. Y de pronto nos enteramos que en Salta, donde sigue ganando por abrumadora mayoría el Frente para la Victoria, un señor Olmedo, que responde a nivel nacional al macrismo, sale con esta propuesta de un tercer baño. Claro. Es decir, ¿cómo manejan esa situación ustedes? Claro. Seguro que él se está poniendo una fábrica de inodoro y que le vende más inodoro, porque para mí no hay otra explicación, ¿no? Y inodoro ecológico con soja transgénica, no, porque si no nos vería esa descabellada, que además yo soy salteño. Muy bien. Bueno, no, creo que la cultura es bien importante y es central en esto, porque a nosotras no se nos puede quitar de la cultura. El 80% de las que vivimos en la capital somos provincianas. De hecho, Karen, que está acá, trabaja en nuestra cooperativa, está en Buenos Aires, pero es mendocina. Entonces también pareciera ser que cuando vos interpelás a los legisladores de la sociedad, no es ese un problema en Buenos Aires, acá no hay maricones. Claro, no hay porque están en Buenos Aires, pero sí es un problema, porque si no caemos en la fantasía que nosotras venimos de Travestilandia, ¿no? Entonces tiran 3 travestis para acá, bueno, tenemos 10 en Buenos Aires. No, somos provincianos, somos parte y fruto de la industria cultural. No, yo siempre digo que para mí si la empanada no tiene papa, no es empanada. No la como, no me gusta. ¿No? Y una vez una famosa psicóloga me preguntó por qué en Salta había tantas travestis, y yo le dije que el problema era la papa que tenía la empanada. Entonces eso producía travestis. Y el problema de las mendocinas debe ser el vino, que es tan rico. Es la uva. Es la uva y el vino. Entonces digo, es la cepa, tiene una cepa especial. Entonces no se nos puede sacar por fuera de la cultura, porque tanto Karen como yo somos parte de la cultura y tenemos idiosincrasia. Que Karen la otra vez me acuerdo que dijo que quería hacer un pastel de papa como lo hacen en Mendoza, que cuando no lo dijo yo digo, bueno, esa es una excentricidad. Ella quería su pastel de papa. Entonces uno tiene esa cultura, entonces no puede leerse estos fenómenos culturales por fuera de la cultura. Además también vivimos en una sociedad, yo que sepa, tengo madre y padre heterosexuales, nací en una sociedad heterosexual, entonces también la cultura produce, ¿no? Y también me gusta mucho el folclore, todas esas cuestiones también van formando, porque si yo acabo de hablar solo de mi identidad, que de chiquitita sufría, que me pasó, esa es una parte. Ahora yo soy gorda, periférica, de origen boliviano, salteña, pomulosa y como las empanadas con papa. Entonces soy parte de todo eso. No se puede hacer una lectura por fuera de eso, porque eso también es una cuestión racista y clasista, el quitarnos una clase, el quitarnos ser parte de una raza o de una idiosincrasia. Bueno, Loana, lamentablemente se tienen que ir, ¿no? Porque tienen muchas actividades. Aparte, Loana, bueno, no es la primera vez que venís acá en Mendoza. Mira, yo quiero contar una anécdota maravillosa de Loana, el encuentro de mujeres de acá de Mendoza en el año 2002, 2003, por ahí fue el encuentro de mujeres, que fue terrorífico. Con la violencia que hubo de parte de los fundamentalistas, digamos, de la iglesia, que no lo habíamos vivido nunca. Y en San Juan no se pudo realizar, creo, ¿no? El más violento ha sido el de acá de Mendoza. Ha sido verdaderamente violento. Y recuerdo que mientras marchábamos en esa marcha que es
característica y fundamental de los encuentros de mujeres, donde nos visibilizamos, porque los medios de comunicación no nos dan bola cuando hacemos los encuentros de mujeres. Estábamos frente a la iglesia, donde siempre vamos a escrachar, porque la iglesia tiene mucha intervención, digamos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, no nos permite avanzar en la legislación tanto a las mujeres como a las travestis, a los compañeros homosexuales, lesbianas y demás. Y vos, Loana, estaban todos, siempre en la iglesia van como sus fieles a defender su iglesia, porque piensan que les vamos a hacer algo, no les vamos a hacer nada. Y Loana mostraba así sus hermosos pechos. El famoso tetazo. El tetazo, eso. Que ahora quedó en todos los encuentros, hacemos el tetazo. Hizo el tetazo ahí frente a los fieles de la iglesia que se morían, así, fue increíble. No quería dejar de comentar esa anécdota. Y en Jujuy, que estábamos, y una estaba arriba de la catedral. Y entonces a mí se me ocurrió empezar a gritar, que se tire, que se... Y entonces me decía, pará, no ves que se tire. Y entonces agarro y le digo yo, bueno, Dios la salvará, Dios la salvará. ¿No? Y después no se tiraba y le digo, no tiene fe, no tiene... Pero, porfa, primero si estaba tan convencida que se tire, no se quiso tirar. Claro. Entonces después gritábamos, Dios la salvará. Digo, pero si ya la va a agarrar así, supongo que ella querés. Entonces digo, después, no tiene fe. Y después también en un encuentro dijeron que el aborto no iba a salir. Y le digo, ¿cómo? No es que nosotros somos el pecado. Yo tengo tanta fe que sí va a salir. Bueno, hay varias actividades estos días. Comentárnoslo así rapidito. Bueno, en este sentido, estamos desde el foro y desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad muy contentos y contentas de tener a Loana, digamos, conmemorando esto. Me parece que dentro de las actividades esta tarde a las 19 horas en la Sala Elina Alba en Gutiérrez y España va a estar Loana disertando y dando una charla de debate donde vamos a tratar básicamente de las implicancias que tiene la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Bien. Y también la presentación de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad del Gobierno de la provincia. Pues en esto también nos parece que es importante a nosotros como activistas que el Estado se haga cargo, digamos, de las demandas que tiene el colectivo y de respuestas institucionales. Desde ahí vamos a estar discutiendo, bueno, vamos a contar con la Berkins. Y mañana, a las 7 de la tarde, se va a pasar en el Cine Universidad un documental llamado Furia Travesti, que cuenta la historia de la cooperativa de trabajo que preside Loana en Avellaneda, digamos, y la historia de la organización, digamos, de las chicas trans en estas alternativas posibles, digamos, para que la prostitución no tenga que ser siempre un destino inexorable, digamos. Me parece que en esto el documental muestra que con organización y con lucha y con voluntades políticas las cosas pueden modificarse. ¿Y el sábado? El sábado ¿vas a estar, Loana, en la besada colectiva, por supuesto? Vamos a darnos besos, ¿no? Por favor. Bueno, el sábado a las 17 horas, besada colectiva. Yo les acabo de invitar a mis compañeritos hermosos que vayan. Yo quiero que se besen. Hay que besarse todos con todos, con todas y con todas. Hay que besarse más. Hay que ponerle el cuerpo también. Exactamente. Yo voy a callar al señor de anteojos. venga. Y que no se me ponga remolque. Hizo rima. Se está formando la nueva matria. Con nuestra capitana, señora Cristina Fernández de Kirchner, la nueva matria. Entonces no nos quedemos afuera de eso. Muy bien.